solo para el módulo, desde luego para los proyectos que tengan que ver con hidrología o hidráulica, sus vidas profesionales en el futuro, es la precipitación. Entonces, la precipitación, recuerden, son unos motores para el subsistema, ¿no? Las entradas, la mayor parte de entradas que vamos a tener en un sistema hidrológico, ¿no? Es agua que va a venir por precipitación. Desde luego también puede venir agua por escorrentía, ¿no? De una cuenca que esté más arriba, ¿no? Precipitado ahí podría llegar agua por escorrentía. Podríamos hacer en un sistema de riego, por ejemplo, no va a precipitar agua aquí, ¿no? Va a precipitar en otra cuenca y tenemos un sistema de captación de agua que va a trasladar el agua hasta donde estoy irrigando. Entonces, eso va a ser otro sistema si quieren, ¿no? Pero en general, por eso es importante hacerle un énfasis a esto de la precipitación. En general, nuestros ingresos en los subsistemas que van a estudiar van a ser ingresos por precipitación. ¿Listo? Como definición, ¿listo? Cualquier forma de hidrometeoro que llega a la superficie terrestre. Y aquí hay dos cosas, digamos, que entender. Primero, que para que se nombre como precipitación, tiene que llegar al suelo. ¿Listo? Tiene que llegar al suelo. Eso es lo que se conoce como precipitación. Algunos sensores, por ejemplo el TRMM y algunos otros sensores de precipitación, tienen la parte, si quieren, de desfase con los registros que se ha podido evidenciar a nivel de superficie. Se debe a que registran todo el agua que está a punto de llegar al suelo y no siempre llega al suelo. A veces se evapora antes de llegar al suelo, pero el sensor está registrando esa agua como si hubiera precipitado. Entonces ahí es donde ustedes van a encontrar algunos superávits de agua, ¿no? Los excesos de agua que van a tener ahí. Y algunos y en época seca, por ejemplo, van a tener unos déficits de agua de lo que se ha medido a nivel de superficie, debido a que como hay agua todavía en la atmósfera, el sensor piensa, bueno, no piensa, entonces capta esa agua, ¿no? Y asume que ha llegado a la superficie del suelo. Entonces va a haber, en épocas de estiaje vamos a tener un déficit mayor del agua que realmente hay en una zona, y en épocas de lluvia vamos a tener una mayor cantidad de agua de la que realmente se ha podido captar a nivel de superficie. Eso es una cosa, ¿no? Y cualquier forma de hidrometeoro significa si es agua, si es granizo, si es nieve, si son bloques de lo que sea, pero de agua. Entonces cualquier forma de hidrometeoro, muy grande o muy pequeño, ¿no? Entonces eso es. ¿De dónde se origina? Entonces se origina del acceso de masas de aire húmedo. Entonces tenemos una masa de aire húmedo, en cualquier momento sube hacia la atmósfera, ¿listo? Y en la atmósfera baja la temperatura, y esa temperatura hace que el aire no sea suficientemente capaz de sostener el agua y va a caer. Núcleos de condensación, vamos a ver que son partículas. Los núcleos de condensación son núcleos donde este agua realmente se va a condensar, ¿listo? Entonces donde el agua va a llegar como vapor, se va a juntar, y desde donde se va a condensar o donde va a cambiar de vapor a líquido. Partículas, cualquier partícula de sal, por ejemplo, hay partículas de cloruro de sodio en el ambiente, son núcleos de condensación bastante usuales de encontrar en la atmósfera. Partículas de otro material, por ejemplo contaminantes, polvo cósmico, caolín, etc. Y sabemos ahora que en el bosque tropical incluso hay algunas bacterias que el mismo bosque es capaz de sembrar en la atmósfera para poder precipitar. Entonces el objetivo de esas bacterias se sabe que son núcleos de condensación. Por eso el bosque tropical tiene unos ciclos bastante frecuentes de precipitación, porque es capaz de sembrar sus propios núcleos de condensación. Según la intensidad, podríamos clasificar la lluvia de tres formas: como ligera, cuando tengamos lluvias hasta 2.5 milímetros por hora, moderadas es hasta 7.5 milímetros por hora, y una fuerte mayor a 7.6 milímetros por hora. A veces suceden lluvias de mucho más, ¿no? 20 milímetros por hora. Entonces estamos hablando siempre de lluvias fuertes desde el punto de vista, si quieren, de la intensidad. ¿Qué mecanismos hay para que se forme la lluvia? Nosotros necesitamos primero el ascenso de masas de aire a diferencias en la radiación. Dependiendo de la hora del día, a veces
Esta es la superficie, tenemos una cierta radiación, este es el sol, tenemos cierta radiación que llega aquí, o en una cuenca también, ¿no? Entonces en la mañana tenemos radiación de un lado, en la tarde tenemos radiación de otro lado. Esto va a producir que el aire que está aquí se caliente, y si alguna vez han jugado con los globos aerostáticos, ¿no? Con una velita, un globito ahí de papel celofán, ¿no? Esto siempre asciende, entonces el aire caliente siempre va a ascender. Y cuando el aire caliente asciende, la temperatura, si quieren, de la atmósfera va disminuyendo, ¿no? Entonces aquí tenemos una temperatura, a medida que vamos a tenemos una reducción de menor temperatura. Entonces el aire ya no es capaz de retener las partículas de agua, pues el principal mecanismo, si quieren, de la precipitación es este. Entonces el agua va a empezar a precipitar. Necesitamos que suceda una condición de saturación, entonces necesitamos que suba el aire y que la condición de saturación se dé, o sea que el agua, que realmente el aire que está aquí no tenga ya más capacidad de sostener agua, entonces eso va a suceder. Y además necesitamos también que haya núcleos de condensación, como hemos hablado, los núcleos de condensación tienen que existir. Si no existen los núcleos de condensación, es muy poco probable que se dé una lluvia. Esto es poco probable, si es que no, a pesar de que haya vapor, que haya alguna condición de saturación. Las partículas tienen que crecer en el orden de 1.000.000, ¿listo? Para poder precipitar. Las partículas de agua pueden iniciar con 0.02 milímetros, pero deberían crecer más o menos hasta 2 milímetros, ¿listo? De diámetro para poder precipitar. Entonces, si no crecen en este orden, es de 1.000.000, porque esto es en volumen, ¿no? Si ustedes calculan el volumen de una partícula con este diámetro y el volumen de una partícula con este diámetro, entonces la diferencia es como de 1.000.000 de veces. ¿Listo? No solamente, ¿cuánto es? 10, 100 veces, ¿no? De acuerdo, porque estamos pensando en el volumen. Tiene que haber atracción electrostática también, microturbulencias, va a generar que se presenten colisión y coalescencia de partículas de diferentes tamaños. La colisión, recuerden, es un choque, si quieren, entre partículas, ¿no? Y la coalescencia es una relación, si quieren, entre la parte electromagnética, si quieren, de las partículas de agua. No sé si ustedes han visto la película Terminator 2. ¿Sí? ¿Han visto Terminator 2? ¿Quién ha visto? El Terminator 2 era de metal líquido, ¿verdad? Podía ser cualquier. Entonces cuando se le caía una parte del cuerpo, entonces llegaba a su pie y se absorbía, ¿no? Entonces ese fenómeno de absorción, de formar una molécula o una partícula más grande, sin tener que chocar, ¿no? Porque él no pateaba, sino que mientras se estaba acercando había una relación, si quiere, electromagnética entre las partículas, entonces justamente se podían juntar. Ese es el fenómeno que se conoce como coalescencia. Entonces si alguna vez quisieran explicar el fenómeno a alguien, pues háganle esta referencia del Terminator 2, para mí así la más sencilla de ver. Entonces ese fenómeno, que esa partícula se junta con el resto del cuerpo, es lo que se conoce como coalescencia. ¿Listo? Entonces eso sucede también para que pase la lluvia. Las diferencias de temperatura también van a hacer que suceda la lluvia. Entonces lugares más calientes, lugares más fríos, van a producir movimientos de aire hacia un lugar y hacia otro. Y si hay humedad en el juego y hay puntos de condensación, va a suceder precipitación. Las unidades de la lluvia, ¿listo? Entonces eso lo sabemos de manera, si quieren, coloquial, nosotros de manera diaria. Se puede medir de dos formas: como lámina en milímetros, ¿listo? O como intensidad en milímetros por hora. Entonces justamente es eso, ¿no? Si una lluvia es de 20 milímetros, significa que la lámina por encima del suelo es de 20 milímetros, ¿listo? Entonces una lámina de agua, ¿ya? Entonces eso es lo que es la lluvia. Entonces 1 milímetro es equivalente a 1 litro por cada metro cuadrado, ¿listo? Entonces 1 milímetro de agua, cuando hablan de precipitación, es equivalente a 1 litro por cada metro
quisieran saber cuál es el volumen total de agua que ha precipitado en una cuenca, ustedes podrían decir, mira, son 20 milímetros, y si es 1 litro por cada metro cuadrado, pues por regla de 3 ustedes pueden determinar cuál es la cantidad de agua que ha sucedido en esa cuenca. Existen 3 tipos de precipitación básicas, desde luego las combinaciones que suceden en la naturaleza, entonces pueden ser las 3 en 1, o una por separado, 2, o lo que sea. Las de tipo ciclónicas, ¿listo? Se refiere al encuentro de 2 masas de aire con distintas temperaturas. Entonces tenemos una masa de aire frío, una masa de aire caliente, y se chocan. Esas son las lluvias frontales que se dicen, ¿no? Hay 2 frentes, el frente frío y el frente caliente. Esos son los tipos ciclónicas. Las orográficas resultan del ascenso de aire cálido, ¿no? Pero por efecto de la topografía. Entonces en orográficas vamos a ver el juego, las cadenas montañosas. Y como precipitaciones convectivas, ¿listo? Las precipitaciones convectivas tienen la causa del ascenso de aire caliente, si quieren, las lluvias de verano. En general son precipitaciones convectivas, por lo menos para nosotros, para nuestra latitud, que hay un ascenso de aire caliente, ¿no? Y el aire caliente se enfría muy rápido y se genera una precipitación. Las precipitaciones convectivas son las que vemos a veces en la parte tropical, donde estamos aquí, un sol, no está lloviendo nada, y 2 cuadros más allá está la lluvia, ¿no? Fuerte está lloviendo. Esas son precipitaciones convectivas. ¿Listo? Entonces la lluvia convectiva es bastante sencilla. Recuerden, tenemos radiación aquí, el aire caliente se sube y en los puntos de condensación, ¿no? Va a llegar al punto de rocío. Este dew point es el punto de rocío. Entonces el agua ya no va a poder mantenerse en el ambiente, ¿listo? Y se va a formar los cumulonimbus. Son esas nubes, si quieren, que ustedes conocen como globitos, ¿no? Entonces esas nubes son las que van a producir una tormenta. La lluvia frontal, si quieren esquemáticamente, tenemos el aire frío por un lado y el aire caliente de este lado. Entonces el aire frío va a empujar a la masa de aire caliente y la masa de aire caliente va a ascender, va a llegar al punto de rocío y también va a producir la precipitación. Y la precipitación orográfica, por eso en algunos lugares de Bolivia, por ejemplo, vemos vegetación hasta esta parte, cuando ven la imagen satelital, y de aquí para allá el área seca, ¿no? Entonces el aire caliente que están viendo aquí va a verse forzado a subir porque hay una barrera física, y la barrera física va a hacer que este aire llegue a un punto de rocío y el agua se precipite en este lugar. Entonces hacia este otro lado va a pasar simplemente el aire que ya está seco. ¿Listo? Entonces tenemos esos 3 tipos de precipitación. No suelen venir solitos, generalmente vienen combinaciones de las 3, especialmente en épocas bien marcadas, ¿no? Por ejemplo, la época de verano en los lugares de latitud media. ¿Cómo vamos a medir la precipitación? Existe lo que se conocen como pluviómetros simples. ¿Listo? Los pluviómetros simples son como vasitos, ¿no? Que están graduados. Entonces el agua por precipitación llega aquí, entonces tenemos un nivel en cada momento, entonces podemos medirnos, ¿no? A las 2 horas, a las 3 horas. ¿Listo? Entonces lo que vamos a medir con los pluviómetros simples son solamente láminas de precipitación, ¿no? En un evento, ¿no? Tanta precipitación, entonces vamos a ver simplemente láminas. Hay pluviómetros que se llaman registradores o pluviógrafos. Entonces lo que van a ver es medir la intensidad de la lluvia en un pluviograma. Entonces ustedes tienen eso, hay como una agujita, ¿listo? Entonces una agujita que va registrando la lluvia, ¿no? Entonces a medida que va produciéndose la lluvia, entonces se va registrando. Cuando llega aquí, digamos, al último punto, no es que termina la lluvia, sino que como no hay más hoja para este lado, entonces vuelve a saltar hacia este lado, ¿no? Y cuando la lluvia termina en un pluviógrafo, entonces empieza a verse constante. Entonces la agujita deja de moverse, entonces indica el inicio y el final de la lluvia. Entonces cuando tenemos una línea constante,